Mucho antes de que el rostro Esmeralda, las citas inolvidables y las secuencias de baile desenfrenadas se convirtieran en leyenda, el proyecto de la máscara tenía un destino mucho más siniestro. Estaba destinado a ser una auténtica pesadilla cinematográfica de terror. No, no es una broma. Has entendido perfectamente. La historia, que en sus inicios fue un cómic extremadamente gráfico y violento, sufrió una metamorfosis radical para transformarse en una de las comedias más emblemáticas y queridas de la década de los 90. Pero, ¿cuál fue el giro que provocó este cambio tan drástico? ¿Y qué circunstancias estuvieron a punto de dejar a una joven Cameron Díaz fuera del papel que la catapultaría a la fama? Además, ¿qué vínculo insospechado une a esta cinta con los cazafantasmas? Es hora de desvelar los misterios, porque los secretos que se ocultaron tras el rodaje son tan delirantes, extravagantes y genialmente animados como la película que todos conocemos y amamos. Sorprendentemente, La Máscara fue concebida en sus inicios para ser una película que provocara escalofríos y no carcajadas. Previo a su transformación en la comedia alocada que conquistó al público, la visión inicial para La Máscara era la de un filme de horror con tintes verdaderamente grotescos y perturbadores. De hecho, uno de los borradores del guión exploraba una trama macabra en la que un artesano de máscaras se dedicaba a arrancar la piel de cadáveres para crear un ejército de adolescentes zombificados. El propio Mike Richardson, de Dark Horse Comics, corroboró la existencia de este concepto inicial tan brutal justo antes de que el director Chuck Russell interviniera y reorientara por completo el proyecto hacia el humor y la comedia. El talento innato de Jim Carrey le significó a la productora un ahorro extraordinario de $1 millón. La prestigiosa compañía industrial Light and Magic tenía previsto utilizar un complejo y carísimo despliegue de efectos visuales para animar el rostro del personaje, pero la asombrosa plasticidad facial de Carrey, su cara gigoma, realizó la mayor parte de esa labor de forma natural. El director Chuck Russell declaró que la expresividad corporal y gestual de Carrey, por sí sola, evitó que el estudio gastara alrededor de $1 millón adicionales en complejos procesos de animación digital. Queda demostrado que, en ocasiones, no se requiere tecnología de punta, sino el talento puro de un genio como Carrey. Por otro lado, la historia de Cameron Díaz en esta película es igualmente sorprendente, ya que jamás había pisado un set de rodaje. Cuando Cameron Díaz obtuvo el papel que cambiaría su vida en La Máscara, era una completa novata en el mundo de la interpretación, sin experiencia alguna. En aquella época, se dedicaba profesionalmente al modelaje y, en palabras del propio director Chuck Russell, carecía por completo de experiencia actoral previa. Sin embargo, su carisma y naturalidad frente a la cámara dejaron absolutamente asombrados a todos los críticos especializados. El influyente crítico Roger Ebert la describió como un auténtico descubrimiento, y este papel la catapultó de manera fulminante a la cima del estrellato en la industria de Hollywood. El inolvidable traje Zoot de un llamativo color amarillo tiene una historia personal muy profunda detrás de su elección. Ese deslumbrante atuendo amarillo que luce Jim Carrey en La Máscara es tan emblemático como el propio rostro verde del personaje, pero además encierra un significado muy especial y personal para el actor. Fuentes cercanas al actor revelan que la inspiración provino de un traje de poliéster de ese mismo color, confeccionado por su madre para su debut en el mundo de la comedia, una actuación que, por cierto, resultó ser un fracaso rotundo. Por lo tanto, el hecho de lucirlo nuevamente, pero esta vez en una película de éxito masivo, se transformó en un instante de justicia poética, cerrando un círculo de redención en su trayectoria profesional. El adorable perro de la película tenía un método de pago muy particular: galletas de higo. Max, el carismático Jack Russell Terrier que dio vida al inolvidable Milo, no solo se robó el corazón del público, sino también muchas escenas. Sus entrenadores descubrieron que su debilidad eran las galletas de higo, el soborno perfecto que él simplemente adoraba. No obstante, el propio Carrey confesó que Max tenía su propio carácter y con frecuencia se rehusaba a seguir las órdenes, lo que generaba momentos de hilarante frustración e improvisación que, afortunadamente, fueron inmortalizados por la cámara. La secuela, El Hijo de la Máscara, se convirtió en un desastre de proporciones épicas. Con la notable ausencia de Jim Carrey y un argumento completamente desconcertante, la película protagonizada por Jamie Kennedy sufrió un estrepitoso y doloroso fracaso en taquilla. Las cifras son devastadoras.
apenas logró recaudar 17 millones de dólares, una cantidad ínfima frente a un presupuesto descomunal de 100 millones. La crítica especializada la masacró sin piedad, y los seguidores de la original prefieren actuar como si nunca hubiera existido. Es una clara demostración de que la magia, a veces, es irrepetible. Durante su época de estreno, La Máscara ostentó el título de ser la adaptación de un cómic con mayor rentabilidad de todos los tiempos, llegando a superar en retorno de inversión a un gigante como Batman Regresa. Conservó ese privilegiado récord durante años, hasta que la película Joker del año 2019 la superó, estableciendo una relación entre recaudación y presupuesto todavía más asombrosa y difícil de creer. Existió una secuencia en particular que estuvo a un paso de ser censurada del montaje final por considerarse excesivamente extraña. El momento en que el personaje de la máscara emula a un torero, se apunta a la cabeza y dispara, para después levantarse y continuar como si nada, provocó un verdadero ataque de pánico entre ciertos directivos del estudio. Su principal temor era la posible reacción negativa de los padres y las quejas que podrían surgir. Sin embargo, el director Chuck Russell defendió su inclusión a capa y espada, y hoy en día es una de las escenas más recordadas y citadas por los admiradores. Cameron Díaz sentía un pánico genuino al ver el proceso de maquillaje que transformaba a su compañero de reparto. El procedimiento para remover todas las capas de prótesis era bastante desagradable, ya que dejaba fragmentos de esponja adheridos al rostro de Jim Carrey. La propia actriz lo describió en una ocasión con una imagen muy gráfica. Era como intentar despegar un pegamento de color verde que se había secado sobre la piel de una herida abierta. El trauma fue tal que, varios años más tarde, la presentadora Ellen DeGeneres le gastó una broma en su programa en directo con un imitador del personaje, y la reacción de Cameron fue un grito de puro terror. Sorprendentemente, el portador de la máscara pudo haber sido una mujer. Durante las fases iniciales del guión, se barajó la idea de que los poderes del artefacto no distinguían género, e incluso existió una versión de la historia con una protagonista femenina, encontrando la reliquia. Finalmente, esta propuesta fue desechada principalmente por limitaciones presupuestarias y sobre todo para aprovechar y potenciar el carisma de la estrella emergente que era Jim Carrey en ese momento. No obstante, aquella idea descartada plantó la semilla conceptual que eventualmente germinaría en la fallida secuela, El Hijo de la Máscara, que presentaba a un bebé como portador de los poderes. A pesar de la increíble conexión que mostraban, Cameron Díaz y Jim Carrey jamás tuvieron una relación sentimental, aunque los rumores al respecto se esparcieron como la pólvora. La química entre ellos en pantalla era tan palpable y eléctrica que la prensa sensacionalista dio por hecho que existía un romance, algo que ambos actores desmintieron categóricamente en repetidas ocasiones. Simplemente éramos muy inexpertos y estábamos increíblemente entusiasmados con el proyecto, aclaró Díaz años después en una entrevista para Vanity Fair. La sólida amistad que forjaron fuera del set fue clave para que su coqueteo en la ficción pareciera aún más genuino y convincente. Para Jim Carrey, interpretar este papel fue una experiencia que lo dejó completamente agotado física y mentalmente. El propio Carrey reconoció en diversas entrevistas posteriores que el rodaje de La Máscara representó un desafío físico descomunal, hasta el punto de terminar cada jornada de filmación completamente empapado en sudor. Fue el equivalente a correr una maratón completa enfundado en un traje de látex, confesó a la revista Rolling Stone. Este nivel de exigencia física llevó su cuerpo al extremo, pero fue precisamente ese sacrificio el que lo consolidó como una superestrella mundial. El desenlace de la película estuvo muy cerca de ser sombrío y perturbador. En las primeras versiones del guión, la conclusión de la historia distaba mucho de ser el final feliz que todos vimos en el cine. Se barajó un final muchísimo más siniestro en el que Stanley Ipkiss no lograba deshacerse de la máscara, sino que caía presa de su poder, convirtiéndose en un adicto a sus habilidades sobrenaturales y abriendo la puerta a una secuela con un tono mucho más oscuro y perturbador. No obstante, las audiencias de prueba rechazaron de plano esa idea. El público deseaba una conclusión cerrada y feliz, no un suspense que los dejara con la miel en los labios. En consecuencia, el estudio dio marcha atrás y ordenó reescribir por completo el desenlace para que resultara optimista, tuviera su toque romántico y contara con la aprobación final del adorable perrito Milo. Entre los muchísimos detalles ocultos en la película,
existe un homenaje bastante disimulado al universo del Caballero Oscuro, Batman. Si prestas atención a las secuencias que transcurren en Edge City, te darás cuenta de que la arquitectura gótica, los callejones lúgubres y la evidente corrupción policial son un reflejo directo del tono sombrío y decadente del Batman que había imaginado Tim Burton. El propio director, Chuck Russell, reconoció públicamente que Edge City fue concebida de forma totalmente deliberada, como una especie de parodia de la ciudad de Gotham, aunque con una atmósfera mucho más vibrante y musical. La producción de la película se completó en un asombroso período de tan solo 66 días de filmación. Si tenemos en cuenta la enorme complejidad del proyecto, repleto de efectos visuales pioneros, coreografías elaboradas, maquillaje protésico y acrobacias de alto riesgo, el calendario de producción de La Máscara fue una auténtica proeza contra el reloj. Chuck Russell y todo su equipo consiguieron finalizar el rodaje principal en poco más de 2 meses, un hito verdaderamente insólito para una producción de Hollywood con una dependencia tan grande de los efectos especiales en aquella época. Una única escena, concretamente el plano en que la máscara imita a un lobo de dibujos animados aullando con la lengua fuera, necesitó más de 100 horas de renderizado por ordenador para completarse. El procesamiento de esa breve secuencia supuso un esfuerzo colosal que superó las 100 horas, una carga de trabajo simplemente brutal para la capacidad de las computadoras del año 1994. Se cuenta como anécdota en los pasillos de la empresa de efectos especiales ILM que esa escena consumió más potencia de cálculo que algunas tomas de las películas de la Guerra de las Galaxias. El fenómeno de la máscara continuó tras su paso por cines, convirtiéndose en el largometraje más alquilado en los videoclubes de Estados Unidos durante el año 1995. Su éxito no se limitó a la taquilla, dominó por completo el mercado del vídeo doméstico, liderando durante meses las listas de alquiler de la cadena Blockbuster y erigiéndose como la película más solicitada de 1995, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Este triunfo catapultó a Jim Carrey desde su estatus de actor de culto a convertirse en una megaestrella cuyo rostro se hizo familiar en los salones de todos los hogares del planeta. Lo que muy poca gente sabe es que estuvimos a un paso de tener un universo cinematográfico compartido de La Máscara. Tras su arrollador éxito, el estudio New Line empezó a desarrollar la idea. El ambicioso plan consistía en conectar la historia de Stanley Ipkiss con otros personajes provenientes de los cómics de la editorial Dark Horse, como por ejemplo Time Cop, Hellboy o incluso Barbed Wire. Desafortunadamente, una maraña de problemas legales, con los derechos de los personajes y la notable falta de interés de Carrey en volver a interpretar el papel, hicieron que el proyecto se cancelara. De haber salido adelante, podría haber sido el primer universo cinematográfico de cómics oscuros. El proceso de caracterización de Jim Carrey era tan extremo que le resultaba completamente imposible comer mientras llevaba puesto el maquillaje. La compleja prótesis de látex que conformaba la máscara verde estaba tan firmemente adherida a su rostro que no podía ingerir ningún tipo de alimento sólido durante las interminables jornadas de rodaje. Durante sesiones de filmación que se extendían hasta las 12 horas, su única forma de alimentarse era a base de batidos de proteínas y smoothies que podía consumir con una pajita. El propio actor lo comentó en una entrevista. Tenía que beberme el almuerzo a través de un popote. Era el alto precio a pagar por tener una cara de color verde. En un guiño cinematográfico muy divertido, La Máscara reutiliza el icónico cuartel de bomberos, que se hizo famoso en Los Cazafantasmas. El taller mecánico, al que Stanley acude para recoger su desastroso coche de sustitución, es, en realidad, la fachada del legendario cuartel general de los doctores Venkman, Stantz y Spengler. Se trata de una ingeniosa forma de reciclar un plató de cine famoso y a la vez un sutil homenaje a otro de los grandes clásicos de la década de los 80, que se había estrenado apenas 10 años antes. Aunque parezca increíble, el vibrante club nocturno Coco Bongo que aparece en la película existe en el mundo real, y la leyenda urbana afirma que su propietario es el mismísimo Jim Carrey. Este popular club, con sedes en México, transporta a sus visitantes a la atmósfera de locura y energía de la película,
ofreciendo espectáculos extravagantes que recuerdan a los grandes shows de Las Vegas. Se ha convertido en una atracción turística de primer nivel que ofrece a los fanáticos la oportunidad única de adentrarse físicamente en el mundo de su película favorita, y si la suerte te acompaña, es posible que incluso puedas disfrutar de una espectacular interpretación en vivo del inolvidable número musical de Cuban Pete. Milo, el leal compañero canino de Stanley Ipkiss, se ganó el corazón de todos los espectadores, pero trabajar con él en el plató no fue precisamente una tarea sencilla para el equipo. Según reveló la revista Entertainment Weekly, en la escena donde Stanley esconde el dinero en un armario usando un frisbee, el perro no debía aparecer. Sin embargo, irrumpió en el plano y Jim Carrey, con su increíble talento para la improvisación, incorporó su acción a la escena de manera brillante. Un detalle vocal muy particular de la película es que el registro de voz de la máscara es diferente en casi todas sus apariciones. Jim Carrey modificaba intencionadamente la voz de su alter ego para que se correspondiera con el estado de ánimo particular del personaje en cada momento. Podía sonar como un sofisticado cantante melódico, un payaso completamente desquiciado o un gángster con mucho descaro. Ninguna de estas variaciones vocales fue fruto del azar. Carrey confesó que se inspiró en arquetipos clásicos de los dibujos animados para crear cada voz, modificando el tono para acentuar los cambios emocionales tan bruscos y rápidos del personaje. La prueba de cámara original que lanzó a la fama a Cameron Díaz se encuentra guardada bajo 7 llaves. Se dice que su audición dejó absolutamente maravillados a todos los presentes, pero el material nunca ha sido publicado. El estudio New Line llegó a plantearse su inclusión como contenido extra en una edición especial de la película, pero esa grabación continúa en la cámara acorazada del estudio. Quienes la vieron en su día aseguran que la química explosiva y natural entre ella y Jim Carrey ya era más que evidente en aquella primera prueba conjunta. La película también esconde un tributo secreto al legendario Elvis Presley. Durante la primera transformación de Stanley, este adopta una pose y exclama la famosa frase del cantante "Thank you very much". Se trata de un guiño inequívoco al rey del rock. Carrey, que es un fan declarado de Elvis desde siempre, improvisó la referencia en el momento, sin haberlo consultado previamente con el director. La increíble escena de los globos que crea la máscara para intimidar a unos delincuentes fue, en su mayor parte, completamente real. Los sonidos de los globos retorciéndose que se oyen son los que generó el propio Jim Carrey en directo, hasta el momento en que, por arte de magia, uno de ellos se convierte en una ametralladora. El equipo de rodaje quedó totalmente impresionado por la asombrosa habilidad y rapidez con la que Carrey era capaz de modelar globos sin dejar de actuar. El personaje de Peggy Brandt, la amiga periodista de Stanley, estaba destinado a un final trágico. En uno de los borradores iniciales del guión, que era mucho más oscuro, Peggy era asesinada. Sin embargo, el estudio decidió que era mejor mantener un tono más ligero y cómico y permitir que Stanley contara con más personajes aliados. Como dato curioso, la actriz Amy Yazbek, que interpretaba a Peggy, no supo que su personaje iba a sobrevivir hasta unos pocos días antes de rodar sus escenas finales. Jim Carrey experimentó una notable pérdida de peso de casi 7 kilos durante la producción de la película. La combinación del agobiante peso de las prótesis faciales, los calurosos trajes que apenas permitían la transpiración y las incesantes acrobacias llenas de energía provocaron que el actor adelgazara considerablemente a lo largo de la filmación. Era como si me sometiera a una sesión de cardio intensivo, llevando puesto un disfraz de carnaval durante 12 horas seguidas cada día. Comentó con humor en una entrevista posterior, revelando también que la edición en VHS escondía un anuncio muy especial. Un número limitado de cintas de VHS de la máscara contenían un comercial secreto al finalizar los créditos, en el cual el propio Jim Carrey, dirigiéndose directamente al público, promocionaba la serie de dibujos animados inspirada en la película. Este pequeño extra solo se incluyó en determinadas copias destinadas al alquiler, convirtiéndose con el tiempo en una pieza de coleccionista muy codiciada y un verdadero tesoro oculto para los fans más devotos. La secuencia en la que el protagonista destruye su despertador requirió un total de 16 tomas para ser perfeccionada. Durante la grabación de la escena en la que Stanley hace añicos su reloj de forma teatral, Carrey no dejaba de proponer métodos cada vez más originales y cómicos para destrozarlo. El equipo de producción se vio obligado a reemplazar el accesorio una y otra vez,
hasta el punto de agotar por completo el stock de despertadores que tenían disponibles. En una de las tomas no utilizadas, llegó incluso a darle un beso de despedida antes de reducirlo a escombros. Adicionalmente, Jim Carrey insistió en realizar la gran mayoría de sus propias escenas de riesgo. El compromiso físico de Carrey con el personaje fue tan absoluto que ejecutó personalmente casi todas las acrobacias, destacando especialmente en las complejas caídas y los vertiginosos giros. A pesar de que el trabajo con arneses y cables en la famosa escena del tornado le resultó especialmente doloroso, el actor se negó a utilizar un doble de acción para no comprometer el ritmo cómico y la naturalidad de la secuencia. La película contiene un astuto homenaje encubierto a Mickey Mouse que muchos pasaron por alto. En una breve secuencia, el personaje de La Máscara pasa a toda velocidad junto a un cartel publicitario de estilo caricaturesco que muestra un ratón con orejas enormes y pantalones de color rojo, un evidente y pícaro guiño al icónico personaje. Sorprendentemente, la compañía Disney nunca presentó ninguna queja, aunque el equipo artístico confesó más tarde que fueron conscientes de que estaban bordeando peligrosamente los límites de la infracción de derechos de autor. El presupuesto de la producción fue significativamente más bajo de lo que la gente suele pensar. Aunque La Máscara aparenta ser una superproducción de altísimo coste, en realidad se realizó con una suma relativamente modesta de 23 millones de dólares. La partida presupuestaria más grande se invirtió en los revolucionarios efectos visuales y en el elaborado diseño de los decorados, que fueron clave para su estética. El sueldo que percibió Carrey no alcanzó el $500,000, una cifra increíblemente baja, considerando que justo después, el estreno de Ace Ventura lo catapultó al estrellato. Fue, sin duda, un negocio redondo para el estudio New Line. Una gran parte del rodaje de la película se llevó a cabo durante la noche. Debido a que un gran número de escenas se desarrollaban en locales nocturnos con luces de neón, calles oscuras o callejones mojados por la lluvia, el rodaje de La Máscara se realizó predominantemente en horario nocturno, lo que supuso para todo el equipo jornadas de trabajo realmente agotadoras. Jim Carrey llegó a bromear sobre ello diciendo: «Todos nos habíamos convertido en una especie de vampiros, pero con mucho más sentido del humor». Y con esta anécdota, cerramos este repaso. Te hemos presentado 30 curiosidades que probablemente desconocías sobre La Máscara. Desde la creatividad incontenible y las improvisaciones de Jim Carrey hasta el espectacular debut cinematográfico de una joven Cameron Díaz, esta película no solo desplegó una energía arrolladora en la pantalla grande, su proceso de creación detrás de las cámaras fue igualmente un ejercicio de pura magia y talento cinematográfico. ¿Cuál de todos estos datos te ha resultado más asombroso? ¿Eras de los que crecieron imitando su famoso chispeante? ¿O te imaginabas bailando sin parar en el club Coco Bongo? Te invitamos a que nos dejes en los comentarios cuál es tu momento inolvidable de esta joya del cine. Si esta dosis de nostalgia noventera te ha gustado, dale un buen like y no dudes en compartirlo con otro apasionado de La Máscara, porque, seamos sinceros, hay clásicos del cine que simplemente se niegan a envejecer. Fantástico.